A ver, solo escuchen. Hay sonidos que definen una era, y ese sonido de un motor V12 subiendo de revoluciones en un túnel, eso no es el sonido de un auto, es el sonido de una ambición. Es sin duda el rugido de Maranello. Y es que seamos sinceros, Ferrari nunca ha vendido simplemente autos. Lo que vende es un sueño, un sonido inconfundible y una historia pintada en el legendario color rosso corsa. O sea, es mucho más que una marca, es casi como una religión para muchos. Y para entender esa religión, primero tenemos que entender a su creador, Enzo Ferrari. Él no nació en la opulencia, para nada. Nació en un hogar humilde en Módena y se convirtió en un hombre increíblemente complejo, forjado por la tragedia y, sobre todo, por un deseo insaciable de ganar. Su vida temprana estuvo marcada por la pérdida, ¿saben? La muerte de su padre y su hermano durante la guerra fue lo que encendió en él un fuego que nunca se apagó. Pasó de ser un piloto algo frustrado a convertirse en el gestor más astuto de Alfa Romeo, hasta que, finalmente, en 1947, el primer coche con su nombre salió por fin de las puertas de Maranello. Ahora, la historia del logo, eso es otra cosa. El famoso caballino rampante no fue una idea de marketing ni nada por el estilo. Pertenecía a un héroe de la aviación de la Primera Guerra Mundial, Francesco Baracca, y fue la madre de este piloto quien le pidió a Enzo que lo usara, como un amuleto de la suerte. O sea, un emblema nacido de la guerra destinado a la gloria en la pista. Y ese emblema de gloria iba a marcar los primeros años de Ferrari. Fue una época de una dualidad constante, ¿no? Por un lado, victorias gloriosas en Le Mans y en la Fórmula 1, pero por otro, un costo humano altísimo. Era la era de los que llamaban los caballeros del riesgo. Esta frase lo resume todo. Enzo era famoso por enfrentar a sus pilotos entre sí, por llevarlos al límite absoluto de la vida y la muerte. Para él, la victoria estaba por encima de cualquier cosa. El punto clave es que esta filosofía tan despiadada forjó la leyenda, sí, pero también la tiñó de muchísima sangre. Pero la tragedia que más lo marcó fue una personal. La muerte de su único hijo legítimo y su heredero, Dino, lo transformó por completo. Se convirtió en una figura solitaria, casi un ermitaño, que rara vez se quitaba sus características gafas de sol oscuras, como si quisiera ocultar su dolor del mundo entero. Y de las tragedias personales, pasamos a una de las batallas más legendarias de la marca. La guerra con Ford en Le Mans no fue solo una competencia de autos, fue un choque personal, un duelo entre dos titanes, Enzo Ferrari contra Henry Ford II. Era el arte italiano contra el poderío industrial estadounidense. Básicamente una venganza personal que se resolvió a más de 300 kilómetros por hora. Después de la muerte de Enzo y de varios años bastante difíciles, la marca tuvo que reinventarse. Y así es como entramos en la era moderna. Una época de crisis, claro, pero también de una resurrección espectacular que, al final, consolidaría su estatus de ícono global. Justo antes de morir en 1988, Enzo dejó un último regalo, su testamento automotriz, el F40. Y a ver, esto no era un auto de lujo, era una máquina brutal, sin dirección asistida, sin ningún tipo de ayuda electrónica. Era en esencia la filosofía pura de Enzo convertida en metal, fuego puro. Tras años de sequía en la Fórmula 1, se necesitaba un cambio radical. Así que se hizo algo impensable. Se armó un equipo de mercenarios, un francés, un británico y un piloto alemán, para devolverle la gloria a Italia. Y juntos crearon una de las dinastías más dominantes en toda la historia del deporte. Y claro, ninguna historia de Ferrari está completa sin ellos, los tifosi. No son simples fanáticos, son una marea roja de pasión que sigue al equipo a donde sea que vaya. Su devoción es una parte fundamental del mito, una conexión emocional que va mucho más allá de las victorias y las derrotas. Y así llegamos al presente, a un mundo que está cambiando a una velocidad vertiginosa. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo puede una leyenda, construida sobre el sonido de un motor de combustión, enfrentar el silencio del futuro? Aquí están los desafíos de hoy. La presión por vender más choca directamente con ese principio de exclusividad.
El lanzamiento de un SUV, el puro sangre, algo que Enzo juró que nunca haría, muestra perfectamente esta tensión. Pero el mayor dilema es casi existencial. Si el alma de Ferrari es su sonido, ¿qué queda cuando ese sonido desaparece? El mito de Ferrari nació del fuego, de la tragedia y del rugido de un motor. Mientras exista un niño o una niña que dibuje un auto y lo pinte de rojo, quizá la leyenda siga viva. Pero la pregunta sobre si el alma de la marca puede sobrevivir sin su voz, bueno, esa pregunta todavía está en el aire.